Hola a todos, mi nombre es Laura Zamur y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, quiero comenzar contándoles que escoger este tema y decidir hablar sobre él aquí y compartírselos a ustedes fue muy difícil para mí, porque es un tema con el cual me identifico muchísimo y en el que siento que he avanzado a lo largo de mi vida, pero en el que siento que a veces nuevamente me toca volver a enfrentarlo y estar todo el tiempo en crecimiento, estar todo el tiempo avanzando y cuestionándome y tratando como de implementar todo eso que hoy les voy a compartir. Por eso fue supremamente difícil para mí, no me sentía como en la autoridad moral para hacerlo. Sin embargo, me puse a pensar y a recordar, bueno, ¿cuál es el propósito de estos videos? ¿Cuál es el propósito de Crezcamos Juntos? Precisamente ese, que no que yo venga acá a compartir un tema sobre el cual ya me siento completamente bien, sino un tema en el que yo siento que quizá me ha costado, que ha sido un proceso en mi vida, con el cual ustedes también pueden identificarse y que juntos podamos entonces crecer, juntos podamos avanzar, ir en ese proceso y podamos también compartirnos de aquello que hemos aprendido a medida que va pasando el tiempo. Entonces, bueno, eso fue lo único que hizo en realidad que hoy pudiera estar aquí contándoles y compartiéndoles sobre este tema. Yo creo que todos hemos pasado por momentos, por etapas de nuestra vida en las que podemos sentirnos abrumados, cansados o agotados, incluso hasta de nosotros mismos. Yo pensé que esa transición y ese proceso de pasar de niña a la adolescencia y luego de la adolescencia a la adultez iba a ser un poquito más fácil y que iba a ser hasta chévere. Resulta, pasa y acontece que mi experiencia no fue tan fácil. Aunque pues sí fue chévere, a lo que me refiero es que no fue tan fácil como me lo había imaginado. Cuando éramos niños, cuando éramos pequeños o incluso hasta más jóvenes, era una cuestión simple como ser y ya. Era una cuestión simple como es que yo soy así, esta es mi manera de ser y qué chévere, la disfruto, la paso bien, súper bacano y no nos preocupábamos por otra cosa. Cuando empezamos a crecer y cuando ya nos damos cuenta que la vida es mucho más que correr y andar por ahí o no sé, quizá actuar como tú siempre has actuado, cuando empezamos a darnos cuenta que es mucho más que eso, empieza a recaer sobre nosotros más responsabilidades, empieza a recaer sobre nosotros entonces ese cuestionamiento de qué estoy haciendo con mi vida, cómo estoy actuando, realmente lo que yo hago sí puede afectar o influir en otros y la vida es mucho más que lo que yo me imaginaba. Ahora ya empiezo a confrontarme a mí misma con lo que soy, con lo que debo ser, con lo que quiero cambiar o quiero mejorar, con lo que no me está dejando estar tranquila, con lo que no me está dejando vivir la vida y disfrutarla. Y empieza a surgir no solamente la exigencia de las personas que están a nuestro alrededor de manera inconsciente, de manera implícita, sino también una autoexigencia. Y cuando hablo de esto, no necesariamente me estoy refiriendo a algo negativo, es algo que hace parte de ese proceso de maduración y de crecimiento. Y para referirme a esto, debo mencionar la adolescencia. La adolescencia es una etapa del ciclo vital en donde, apuntando al desarrollo psicosocial, experimentamos ciertas transiciones que adolecemos. Una de ellas es la construcción de la identidad, la cual va unida a la personalidad. La personalidad es un patrón de comportamientos, de actitudes o de rasgos específicos que configuran la manera de actuar de una persona, y eso se ve reflejado aún inconscientemente en todas las áreas de la persona. Mientras que la identidad correspondería a la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Cómo se supone entonces que me veo o me defino siendo una persona singular y diferente a los demás? Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Primero porque, como les decía al principio, es una etapa crucial en nuestra vida en donde ya nos empezamos a preocupar por cosas que antes no nos preocupábamos y eso empieza a cobrar un valor trascendental para nosotros. Segundo, porque aunque digamos que ya no estamos en esa etapa de nuestro ciclo vital, aún podemos estar cargando con equipajes que están relacionados con nuestra personalidad y con nuestra identidad y que pueden llegar a ser agobiantes. Y tercero, porque es uno de los equipajes que hoy quiero que nos invitemos a descargar. Y ustedes se preguntarán por qué estoy utilizando este término de equipajes.
Bueno, ese término lo estoy utilizando en referencia a un libro que se llama El poder de vivir con sencillez. En uno de los capítulos de este libro, el autor empieza a contar una anécdota de su esposa y de él, en la que ellos se están preparando para un viaje que van a hacer en un crucero, y de pronto en el momento en el que se encuentran arreglando como todo el equipaje y todas las maletas que se van a llevar para este viaje de una semana, se empiezan a preocupar y empiezan a angustiarse porque en realidad no saben qué cosas de las que han seleccionado para llevar realmente son necesarias o importantes y qué cosas podrían dejar. Empiezan simplemente a guardar todo lo que pueden y no saben qué decisión tomar en cuanto a qué dejar y qué llevarse. La cosa es que cuando ellos llegan a este crucero, él cuenta que las personas que trabajaban ahí le decían: no, es que usted no puede cargar con todo esto, pero ya era demasiado tarde para devolverse, ya estaban allá. Entonces lo que les tocó hacer fue tomar todas sus maletas y empezar a guardarlas en la misma habitación donde ellos se encontraban, pero digamos que estaba un poquito preocupado y un poquito angustiado junto con su esposa porque eran demasiadas, y tanto fue así que les tocaba como cargar de un lado a otros con ella. Bueno, él contaba que eso fue como frustrante para ellos dos y que realmente no pudieron disfrutar de ese viaje por el exceso de equipaje que llevaban con ellos. Tanto así que incluso durante esos 8 días de crucero pensaron hasta tirar algunas maletas que de pronto pensaran que no eran necesarias por la borda. Les impidió, si se puede decir, vivir un viaje tranquilo, un viaje cómodo. Y es precisamente esto lo que se relaciona con lo que hoy he decidido compartir con ustedes y con el título y la pregunta de este video. Uno de nuestros mayores propósitos es que lo que yo creo de quien yo soy sea coherente con lo que otros crean de mí y que eso sea positivo. Y en ese proceso podemos llegar a experimentar frustración porque nos empezamos a dar cuenta que nuestra personalidad puede ir en vía contraria a lo que esperamos lograr. Y sí, probablemente en este punto estamos pensando en todas aquellas cosas que son negativas de nosotros, que las podemos llegar a ver como incapacidades y que queremos ir cambiando, ir modificando. Y eso está bien. Sin embargo, a veces el exceso de equipaje puede radicar más en ese equilibrio que manejamos de nuestras debilidades, pero también de nuestras fortalezas. Es muy fácil confundirnos y llegar a pensar que estamos haciendo las cosas bien y al mismo tiempo sentirnos abrumados, cansados, agotados la mayor parte de mi día a día. Por ejemplo, una persona que como fortaleza tiene el hecho de que es organizada, de que le gusta planear, de que le gusta darle un orden a las cosas antes de... podría pensar que está haciendo las cosas bien, y sí, realmente esa es una cualidad y una característica propia de personalidad que puede influenciar para bien en diferentes contextos y en diferentes áreas. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces esas fortalezas también se vuelven en nuestras mayores debilidades porque no les damos un equilibrio, y eso hace que nuestra vida se vuelva más agotadora, más agobiante. Por ejemplo, esta misma persona de la que les estoy hablando, que tiene esa gran fortaleza, en algún momento sin darse cuenta empieza a controlar todas las áreas de su vida. Entonces también quiere controlar sus relaciones, quiere controlar la forma en la que el otro piensa. Cuando las cosas se salen de control, entonces todo está mal, y eso poco a poco va produciendo un desgaste en nosotros. Y en esos momentos doy ese ejemplo de la persona o de esa fortaleza que es así, pero cada uno de nosotros debemos hacer ese constante seguimiento o esa evaluación de lo que quizá en nosotros puede estar siendo una fortaleza, pero que sin darnos cuenta lo que está produciendo es que nuestra vida sea más complicada. Otro ejemplo podría ser, no sé, quizá la persona que se considera que es flexible o que es adaptable. Esta puede ser una fortaleza, pero ¿dónde está el equilibrio? En que cuando nos enfrentamos a de pronto dilemas en los que tenemos que tomar una decisión, en los que tenemos que decidir y ser coherentes también con lo que pensamos, con lo que creemos o con lo que queremos, por esa flexibilidad, por esa adaptabilidad, puedo terminar haciendo cosas que no quería, puedo terminar dirigiendo mi vida hacia fines con los que no me identifico sencillamente. Y son cosas como estas tan mínimas o cosas como estas tan sutiles con las que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta,
simplemente terminamos sintiendo como ese agotamiento de yo por qué me siento así, yo por qué hice esto, por qué hice esto otro. Bueno, empecemos entonces a mirar qué cosas de nosotros nos están haciendo la vida más complicada, aún por nuestras fortalezas. Reconozcamos en dónde está el exceso de nuestro equipaje y analicemos de qué forma nos está obstaculizando para disfrutar más de nuestra vida. No es imposible, pero este cambio va a implicar riesgos. Uno de ellos es sentir que perdemos parte de nuestra identidad. Pero en realidad lo que estamos haciendo es redescubrir nuevas formas de vivir que te pueden estar encaminando incluso a la identidad que Jesucristo, que Dios quiere que nosotros tengamos. Y que es una identidad que está libre de hacernos vivir una vida abrumada, agotada, cansada o incluso subordinada a nuestra personalidad o a la justificación que en algunos momentos solemos decir, y es yo soy así, como con una intención un poco resignada. Adicionalmente a este equipaje, quizá podríamos estar cargando con exceso de equipaje emocional en nuestras vidas. Aunque debemos permitirnos sentir emociones y eso hace parte de nosotros como humanos y está bien sentirlas, debemos tener cuidado de que éstas no nos controlen. Nuestras emociones muchas veces se generan por la manera en la que nosotros percibimos algo y esto es algo completamente subjetivo. Por eso debemos aprender a que nuestras emociones no sean las que nos dirijan a hacer, a no hacer, a decir, a no decir, a pensar o a no pensar algo. A veces nuestras emociones pueden ser falsas porque son el resultado de creer algo falso y esto básicamente nos aleja de la posibilidad de vivir una vida tranquila y menos agobiante. Porque entonces como yo siento y experimento esta emoción por alguna situación o por alguna circunstancia en mi vida, quiere decir entonces que sencillamente así es y que esa es la realidad y es una realidad absoluta. No. Es cierto que algunas emociones nos ayudan antes a crecer y avanzar y hacer cosas que son realmente positivas para nuestra vida, pero también está el hecho de que las emociones nos perjudiquen nuestra tranquilidad. Es algo con lo que me he sentido muy identificada porque en muchas ocasiones precisamente permito que mis emociones me influyan o me impulsen a hacer cosas que precisamente no quería hacer y que quizá en ese momento las vea como correctas o lo más indicado, lo más adecuado. Luego me doy cuenta de que estaba lejos de serlo y me arrepiento y ahí comienza nuevamente ese ciclo de ¿por qué hice esto? No, qué pereza, yo quiero cambiar esto, yo no quiero que la gente piense esto de mí. O sea, es una carga con la que empezamos nuevamente a luchar y un exceso de equipaje del cual debemos liberarnos. Otro equipaje que quizá puede estar sucediendo en nuestras vidas es el equipaje del pasado. Todas aquellas situaciones, por todos aquellos procesos que en algún momento tuviste que pasar cuando eras niño, cuando eras adolescente, cosas que no se supieron llevar de la manera correcta y que hoy piensas que pueden estar influyendo en ti. Y sí, yo comprendo que esto es como una maleta pesada de la que no es tan fácil descargarse. Pero aquí quiero aprovechar para contarte y decirte que tenemos a alguien que fácilmente puede cargar con todo ese peso que nosotros hemos estado cargando, sea en cualquiera de este tipo de áreas que hoy les he mencionado, y permitirnos vivir una vida más liviana, una vida más tranquila, una vida menos agobiante. Por otra parte, nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo también y de hacernos responsables de lo que nosotros estamos llevando y empezar a analizar y a identificar y a reconocer qué podemos dejar a un lado, a qué podemos encontrarle un equilibrio. Esto se logra con pequeños cambios, con pequeños propósitos u objetivos cotidianos en mi día a día. Yo puedo proponerme quizá no actuar de la manera en la que siempre me acostumbro a hacerlo, sino que poco a poco voy a ir soltando cositas y digo, bueno, ¿qué tal si lo intento hacer de otra forma? ¿Qué tal si ahora lo intento hacer de una manera opuesta? A ver qué sucede. Ojo, con mucho cuidado. Pero es la intención que tenemos de empezar a buscar un equilibrio en nuestra vida para que nuestra vida pueda ser una experiencia gratificante y una experiencia que te bendiga a ti, pero también a los otros.
Finalmente, algo que me gustaría agregar a todo esto es que cuando nosotros reconocemos lo que somos, lo que debemos transformar o lo que debemos ir modificando en nuestro proceso de vida, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que le entregamos esa parte al Señor. Él nos ayuda y poco a poco empezamos a ser conscientes de todas aquellas cosas que antes nos preocupaban, nos agobiaban o que nos hacían la vida más difícil, y que ahora, porque lo tenemos a Él y porque contamos con su apoyo y su respaldo, ya se hace algo más ligero. Y eso es para bien, claro. Proverbios 3, desde el versículo 5 al versículo 8, dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser, nuestro ser. Y bueno, como les había dicho desde el principio, este es un tema con el que realmente me sentí confrontada, porque considero que a pesar de que cada uno esté en una etapa diferente, son aspectos que hay que tener en cuenta para crecer en nuestro proceso de vida. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado. Espero que de verdad esto haya sido de mucha ayuda para todos ustedes, así como también ha sido ayuda para mí. Espero entonces que estén muy atentos a un próximo video. No olvides suscribirte y también compartir este video con aquellas personas a las que tú creas que les pueda servir de alguna manera. Un abrazo para todos. Chao.